de Proverbios. Qué bueno que todos están aquí, gracias a Dios. Los que de alguna manera no pudieron estar, que el Señor los bendiga donde quiera que estén. Pero nosotros que estamos aquí, pues gloria al Señor. Ya hemos alabado al Señor. Ahora vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Amén. Proverbios capítulo 13, ¿todos lo tienen? Amén. Proverbios capítulo 13, verso 16 solamente. Capítulo 13, verso 16. Dice la palabra del Señor a Proverbios 13, 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Amén. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. La bendición y el poder de la prudencia es el tema en esta noche. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. Bendice nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, pueden tomar su asiento. Dice la Escritura, la palabra de Dios, Proverbios capítulo 13, verso 16. Y la primera frase, la primera oración que dice el texto, dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. Ahora, cuando en la Biblia encontramos que se refiere solamente al hombre, no necesariamente se refiere al hombre también. Así es que usted, hermana, no crea que solamente es al hombre, sino que se está refiriendo a hombre como género humano. No es solamente al género masculino, al hombre, sino se refiere a hombre como género humano. Y en muchas escrituras de la palabra de Dios lo va a encontrar. Y el texto que leímos dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. Así es que, hermana, también ahí usted puede incluir su nombre. El español, la gramática del español nos permite decir un hombre o como hombre para referirnos al género humano. Tenemos un idioma que es masculino inclusivo. Cuando se habla de hombre se refiere a todos. Si yo dijera hermanos y hermanas, tendría que decir también paz de Cristo, hermano y hermanas, y los que no son hermanos también, y los que solamente vienen de visita también paz de Cristo. Entonces, por eso nuestro español, cuando se refiere a hombre, es como género humano, ¿no? Es un género que incluye a todo el ser humano. Entonces, para que sepamos que todos estamos incluidos en este texto, y hay un sinfín de textos que se pueden encontrar diciendo o refiriéndose solamente al hombre. Y es algo que alrededor del mundo, si usted escucha, ve o oye de alguna manera, se escucha que esto se está dando mucho en Latinoamérica, en Estados Unidos. Hoy se ha detenido un poco porque Donald Trump entró a detener un poco la agenda woke, pero ahora todos esos intereses están dentro de lo que es Latinoamérica y Canadá, promoviendo esta agenda donde en algunos países usted quizás va a encontrar que quieren poner y pronunciar todes en vez de todos, para no decir todas y todos y todas. Quieren incluir todes para tener un idioma inclusivo para que nadie sea discriminado. Pero la palabra de Dios, basado en el idioma que nosotros tenemos, el español, el hombre, cuando se refiere al hombre, se incluye todo el ser humano. Amén. Entonces es importante conocer esto. Y vamos a hablar de lo que es en esta tarde, en esta noche, la prudencia. Espero no esté
tan dispuesto a ponerse cómodo para que no se vaya a dormir. Si alguien se está durmiendo por ahí, dele un codazo, despiértelo, amén, y dígale que escuche la palabra de Dios. Y vamos a hablar de lo que es la prudencia, y es algo tan importante para nosotros. Como hijos de Dios, la prudencia, cada uno de nosotros debe manifestarla en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Recuerde el título de esta predicación: la bendición y el poder de la prudencia. Ser prudente trae bendición a nuestra vida. También hay poder en la prudencia. Por eso el título se llama El poder y la bendición de la prudencia. Si nosotros somos prudentes en nuestra vida, sin duda alguna seremos bendecidos. Y no solamente nosotros personalmente, sino a todos los que nos rodean. Así es que la prudencia es muy importante. Quisiera leer lo que es el significado de lo que es prudencia. Y dice que la prudencia es templanza, cautela y moderación. Creo que como hijos de Dios nosotros somos llamados a ser prudentes. Tenemos que desarrollar la prudencia. No nacemos con esa característica, con esa virtud de nosotros. Nadie nace siendo prudente. El niño que corre aquí enfrente no conoce de prudencia, tiene que aprender la prudencia. Entonces todos y cada uno de nosotros de alguna manera tenemos que ser prudentes. Y la Biblia habla muchos textos acerca de la prudencia, y hoy para nosotros es este mensaje de lo que es la prudencia. La prudencia también puede ser una actitud de templanza, cautela y buen juicio que antecede a una acción y a una decisión. Eso es la prudencia. Es algo que antecede ante una acción o una decisión. Quiere decir que antes de actuar, que antes de tomar una decisión, debemos nosotros ser prudentes. Y de acuerdo a lo que es la prudencia es que uno tiene que pensar el resultado de nuestros actos antes de actuar. Eso es prudencia. ¿Para qué? Para que podamos conseguir los mejores resultados y no tener resultados innecesarios en nuestra vida. Entonces, ser prudentes quiere decir que vamos a analizar el resultado de cada decisión y cada acto de nuestra vida para evitar problemas en la vida personal. Eso es lo que es la prudencia. Las personas prudentes son aquellas que evalúan los peligros y las consecuencias antes de actuar y de hablar. Eso es una persona prudente. Aquella que evalúa los peligros, las consecuencias antes de hablar y de actuar, y que por lo tanto pueden evadir los riesgos innecesarios que por la imprudencia pueden venir a la vida. La importancia de la prudencia es una virtud muy valorada en el mundo. A medida en que se permite evitar errores y futuros arrepentimientos. ¿Cuántas veces usted, por no ser prudente, se ha arrepentido de sus actos? ¿Se ha arrepentido de haber dicho una palabra? ¿Por qué? Porque no usó la prudencia. Por eso dice que es necesario ser prudente. Las personas prudentes tienden a ser más confiables en la sociedad, mejores modelos a imitar, dice aquí, ya que corren menos riesgos innecesarios y por lo tanto sufren menos malas consecuencias en su vida. Por esa razón son más imitadas las personas que son prudentes. Las decisiones de una persona prudente suelen ser menos intempestivas, menos caprichosas y por lo tanto más convenientes, ya que parten de la evaluación del contexto, de la reflexión sobre el futuro. Entonces, la prudencia en nuestra vida es muy importante. Para evitar sufrimiento, para evitarnos problemas, debemos nosotros entonces actuar prudentemente en todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros todos los días estamos expuestos a una sociedad
donde cada uno de nosotros debe actuar con prudencia, con el único propósito también de dar a conocer de que nuestra vida es diferente, de que hoy servimos a Cristo, de que hoy de que Dios cambió nuestra vida y que hoy somos diferentes. Y eso es necesario, actuar todos los días con prudencia delante de aquellas personas que solo nos están viendo para equivocarnos. ¿Dónde nos equivocamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo actuamos? Hay personas dentro de la sociedad, aún dentro de nuestras mismas familias, que están viendo cuál es nuestro actuar en el diario vivir. Para evitar ser tropiezo en la vida de alguna persona que ha pensado quizás entregar su vida a Cristo, nosotros debemos actuar prudentemente en todas las áreas de nuestra vida y de esa manera nosotros dar a conocer también que al Dios que servimos es real y verdadero, y por lo tanto cada uno de nosotros hoy en este día tiene una manera de dirigirse diferente. Ahora, todos los días debemos usar la prudencia como hijos de Dios, y también para el que no es hijo de Dios puede usar la prudencia para tener una mejor vida, para tener mejores resultados en su vida. ¿Cómo nosotros debemos actuar, por ejemplo, en un velorio donde se está velando un cuerpo presente? ¿Cuál es nuestro actuar en esa situación? Debemos actuar prudentemente de acuerdo a la situación que se está dando en ese momento. No podemos llegar a un velorio y estar contando chistes de los cuales estamos riéndonos cuando hay personas con mucho dolor porque han perdido a un ser querido. La persona que hace eso es imprudente. Debemos dirigirnos con prudencia en esos lugares. La prudencia al manejar, cómo manejamos. Ha visto personas que van cambiando de un carril a otro sin poner direccional. No van usando la prudencia, van acelerados, no van midiendo el peligro. Por lo tanto, si algo pasa, tendrán consecuencias a su vida, consecuencias que se pudieron haber evitado si hubieran actuado con prudencia. Así es que nosotros debemos manejar con prudencia. Ir texteando en el carro, ¿cuántos lo hacen? No creo que usted no lo haya hecho. Yo lo he hecho y me da pena decirlo, pero lo he hecho. Pero no es algo que sea correcto. Vamos siendo imprudentes al manejar, texteando, porque llevamos una distracción, el cual puede causar un accidente. Entonces, hasta en eso nosotros debemos ser prudentes. ¿Cómo nosotros podemos ser prudentes también al hablar? Debemos ser prudentes en todo lo que hablamos y lo que decimos. No podemos decir todo lo que muchas veces pensamos, porque podemos ofender a alguien, porque podemos nosotros atar nuestra vida por nuestras palabras, por lo que decimos, si no hablamos con prudencia. Por eso debemos ser prudentes al hablar. ¿No ha escuchado usted alguna vez alguna persona imprudente, alguna persona que no usa la prudencia? De repente viene y le dice: ¿qué traje tan feo tienes? Eso es una persona imprudente, porque no está usando la prudencia. Ahora, ¿cuál es el resultado de que una persona se dirija a usted así, de esa manera, sin prudencia, diciendo o calificándolo de alguna manera u otra? El resultado es de que usted va a tomar distancia de esa persona, y esa persona tendrá sus consecuencias, porque lo va a privar de su amistad, porque usted se va a alejar de esa persona, dado el caso de que ella no le respeta, no es prudente al dirigirse con usted de buena manera. Entonces trae consecuencias el no ser prudente. Ser prudente al actuar. ¿Cómo actuamos? Todo lo que hacemos en la sociedad, en el trabajo, nuestra actitud,
es prudente para con los demás o actuamos como si no tuviésemos el temor de Dios, hablamos como si no tuviésemos el temor de Dios? La visita a un enfermo, ahí también se necesita prudencia. Si el enfermo está en el hospital y uno quiere irlo a visitar, hay que ir a visitar a los enfermos, pero ser prudentes en el tiempo que uno va a estar ahí. Si ya se llegó el momento de retirarse porque vemos que los familiares, hay mucha gente ahí, retirarse y decir Dios les bendiga, usar la prudencia. No quedarse ahí y uno hasta quiere servir y todo, cuando tal vez no es el momento de ser prudente en ese momento, de ser imprudente en ese momento. Mejor el usar la prudencia a uno le va a ayudar en su vida a tener mejores resultados, a que las personas tengan un concepto diferente de usted. Un concepto que digan, esa persona es prudente, tiene a Dios, sabe usar la prudencia en todas las áreas de su vida. En la manera de cómo nosotros nos dirigimos o incluso hasta cómo nosotros comemos en una fiesta. Hasta para eso debemos ser prudentes. Cuando ya nos comimos 2 platos y todavía queremos buscar y decir no le sobró algo ahí para llevar, ¿qué va a pensar la persona en ese momento? No se lo va a decir y lamentablemente es así. La persona no le va a decir, oiga hermano, ya se comió 2 platos y todavía quiere para llevar. No se lo va a decir la persona, pero va a tener un concepto de usted, de que usted no tiene prudencia en esa área. Y no solamente en esa área, sino en muchas otras áreas, porque si de esa manera se dirige uno con el alimento, pues quiere decir entonces que no somos prudentes en otras cosas. Y la prudencia es muy importante. Ahora estoy hablando de cosas tan simples de nuestro diario vivir, cosas que pasamos todos, cosas que todos los días cada uno de nosotros se puede encontrar en una situación, pero a partir de hoy yo creo que podemos llevarnos un pensamiento y decir, voy a usar la prudencia en cada momento de mi vida. Tener en cuenta esta palabra tal vez tan sencilla o no muy mencionada, pero que en realidad, como dice lo que es el significado, va a evitarnos problemas, va a evitarnos tragedias en nuestra vida, va a evitar que nos metamos en alguna situación que no queremos solamente por no ser prudentes todos los días. Y el texto que leímos lo dice, lo enfoca en la primera oración del verso. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Entonces es algo que nosotros debemos practicar todos los días la prudencia. Como hasta en este lugar que decimos nosotros llamar casa de Dios y puerta del cielo, cómo nos comportamos aquí debe ser con prudencia en todas las áreas de nuestra vida. Cómo vestimos, cómo vemos, cómo escuchamos, cómo hablamos, en todas las áreas de nuestra vida que son tan sencillas, pero podemos ser prudentes para poder evitar consecuencias que no son necesarias a nuestra vida. Son cosas tan sencillas que todos los días podemos usar, podemos practicar. Ahora, sin embargo, un exceso de prudencia en nuestra vida puede resultar dañino. No podemos ser extremadamente prudentes a tal grado que nos quedemos paralizados de no hacer, de no hablar, de no actuar, de no decir las cosas, porque eso puede crear en su personalidad una persona con temor, y no necesariamente temor a algo literalmente, sino temor a equivocarse, y porque cree usted que no es lo suficientemente prudente, se va a limitar a hablar. Entonces
Tenemos que evaluar, tenemos que ver cómo vamos a actuar en todas las áreas de nuestra vida, pero un exceso de prudencia en nuestra vida puede traer a nuestra vida una actitud de temor, una actitud de no querer hacer las cosas, de no hablar, de no opinar, de no decir, porque podemos tener consecuencias, y es cierto, pero por eso la prudencia, como dice el texto, el hombre que es prudente procede con sabiduría. Hay que proceder, pero con prudencia en las cosas. No nos conviene tampoco, no vaya a salir usted aquí no queriendo decir nada, no queriendo hacer nada, porque tenga temor en su vida, porque pueda pensar usted, no, es que no soy lo suficientemente prudente. Hay que pedirle dirección a Dios y pedirle a Dios que nos ayude todos los días de nuestra vida. El prudente, dice Proverbios capítulo 12, verso 16. Fíjese lo que dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Injuria se puede traducir o es un sinónimo de lo que es ofensa. El que no hace caso de la ofensa, para que podamos acomodar esta palabra de injuria, el que no hace caso a la ofensa es prudente. Y habemos muchos que no nos queremos dejar cuando alguien nos ofende. ¿Por qué? Porque están dañando nuestra reputación. No es verdad lo que están diciendo, nos están ofendiendo. Pero la Biblia nos describe de que el que no hace caso a la ofensa, dice que es prudente. Y muchas de las veces nosotros vamos a encontrarnos en momentos difíciles de nuestra vida donde tal vez alguien lo va a ofender, le va a decir lo que no es usted, y usted, por querer defender su postura, su imagen, va a querer reaccionar violento o rebajarse al nivel de esa persona. Entonces viene a actuar como persona no prudente. Y la Biblia nos dice: el hombre que no hace caso a la ofensa es prudente. Así es que a partir de hoy, si usted dicen por ahí, era de mecha corta, alárguela lo más que se pueda y no haga caso a la ofensa, porque usted será prudente, y el ser prudente le traerá bendición a su vida. No tenga miedo que le digan lo que usted no es, no importa. Usted y yo debemos estar seguros de lo que nosotros somos. Nadie puede cambiar lo que somos nosotros. Y a veces cuando alguien viene a decirnos lo que no somos, queremos reaccionar defendiendo lo que creemos nosotros ser. Y eso se da a conocer como actuar sin prudencia. Entonces, y la Biblia dice: el que no hace caso a la ofensa, a la injuria, ese es prudente. Y el ser prudente nos va a evitar, imagínese usted, meterse en un lío porque alguien lo ofendió y usted se baja con la valentía que usted tiene y quiere enfrentar esa situación, y el que lo está ofendiendo no tiene temor de Dios, se empiezan a alterar las cosas y hasta querer llegar a los golpes. ¿Usted cree que hay necesidad de eso? En ninguna manera, no hay necesidad de eso. Por eso la Escritura nos dice: el que no hace caso a la ofensa es prudente. Que es una persona prudente, pues la persona que pensó y dice, y va a decir en este momento: pues yo no le voy a entrar aquí a los golpes o a la discusión, yo mejor me retiro, yo mejor me voy. Una vez manejando ahí por el 88, allá en Minden, donde hacen esos círculos, se supone, yo digo, y creo que es así, de que usted cuando entra al círculo, usted tiene el derecho de irse, pues pasar manejando. El que viene entrando se tiene que detener y usted pasar. Y iba manejando dentro del círculo y un muchacho casi me pega y se frenó. Y miré que empezó a hacer señas y todo, y en el momento sentí así como escalofrío. Y quería sacar el hombre
el hombre carnal que hay dentro de uno como que quería reaccionar y dije, ahorita me paro y a ver de a cómo nos toca. Pero dije, no, Dios nos guarde. Mejor me fui, como que miré allá los pajaritos y todo, y el hombre se quedó pitando, renegando y haciendo señas. Me enseñó cuántos dedos tenía, pero yo me fui. Y muchas personas, si lo ven a uno así, van a decir que es cobarde usted, que usted tuvo miedo, que no tiene valor. Pero la Escritura nos dice que el que no hace caso a la ofensa es prudente, y porque es prudente recibirá bendición de parte de Dios. Son cosas que pasan todos los días. Dice Proverbios, más claro todavía, Proverbios capítulo 22, verso 3, fíjese lo que dice: el prudente ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. No es que corre, se esconde literalmente donde no lo vean. No quiere saber nada de las situaciones de peligro que vengan en sus vidas. Él va y se esconde. No enfrenta ese peligro. Dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Ahí verá usted si quiere ser simple o quiere ser prudente en las situaciones que a veces se nos presentan en la vida. Como decía hace un momento, el ser prudente traerá bendición a nuestra vida porque la palabra de Dios nos lo está diciendo. Y Jesús lo mencionó varias veces en la Escritura, de ser prudente, de usar la prudencia. Y una de las cosas que pude encontrar en Mateo capítulo 16, hablando de lo que es la prudencia, capítulo 10, verso 16, Jesús hace la comparación a un animal que personalmente ni a mí me gusta mencionar, la serpiente, pero Jesús compara a una persona o recomienda ser prudente como una serpiente. Y pues la verdad que es un animal que nomás de pensarlo me da ñáñaras, se me enchina la piel. Y es que tengo un trauma de niño con una serpiente. Pero al ver este texto que Jesús lo refiere y aconseja tener eso que, o actuar o ser como este animal, sentí que estaba un poco fuertecito, pero en realidad este animal tiene algunas características, por eso Jesús lo usó. Y dice Mateo capítulo 10, verso 16: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Dice Jesús, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en sus sinagogas os azotarán. Entonces, ¿qué es la característica que una serpiente tiene? Que una serpiente, una víbora tiene. Esos animales no se exponen al peligro. Cuando ellos se ven en peligro, ellos se meten debajo de las piedras, se camuflajean en la naturaleza, se esconden porque no enfrentan el peligro. Cuando uno está expuesto como persona a una serpiente, si usted se le queda viendo, ese animal se va. A menos que se sienta completamente amenazada y en peligro, entonces es cuando reacciona. Pero de otra manera, la serpiente se esconde, la serpiente huye, no enfrenta el peligro. Y Jesús compara esto y le dice en el verso 17 a ellos, por eso les dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán. Entonces, uno tiene que ver el peligro, tiene que esconderse, como decía el Salmo también. Tiene uno que ser prudente en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es el resultado que usted y yo obtendríamos si hacemos caso a la ofensa? Si enfrentamos el peligro y en vez de escondernos queremos enfrentar el peligro, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería
trágico, daño para nuestra vida, quizás hasta la muerte. Es mejor por eso ser prudente y de esa manera sería el resultado de tener una bendición a nuestra vida, el usar la prudencia. Vamos a tener bendición, porque mientras aquel que se mostró muy valiente defendiendo sus derechos y queriendo aclarar las cosas por la ofensa que le hicieron, quizás en la mucha alteración de las palabras va a haber golpes y los golpes pues van a venir. Y usted que se escondió y corrió del peligro, pues nomás va a ver y no le va a pasar nada. Esa es una bendición que nosotros podemos obtener por ser prudentes. Ahora, la Escritura nos menciona personajes que actuaron con prudencia en sus vidas. Pablo aconseja a Tito, y dice la Escritura, Tito capítulo 2. Habla primero en el capítulo 2 y verso 2, primero habla a lo que es los ancianos. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes, usa el apóstol Pablo esta palabra. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Le habla directamente, específicamente a los ancianos. No por ser anciano es que ya es prudente. Puede haber ancianitos que no son prudentes y pueden decir muchas cosas y actuar en muchas cosas, pero Pablo les dice a través de Tito que tienen que ser prudentes directamente a los ancianos. El verso 4 dice que enseñen, hablando aquí ya son de las ancianas, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo, y aquí entra con los jóvenes, ancianos, ancianas y jóvenes, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces la prudencia viene desde que uno sale del estado de la inocencia. La prudencia debe de ser aprendida, debe ser puesta en práctica desde el más pequeño salido de la inocencia, de la etapa de la inocencia hasta el anciano. Si no se aprende el ser prudente, podemos nosotros pues recibir muchas cosas en nuestra vida innecesarias solamente por no usar la prudencia. En el tiempo de lo que fue la pandemia, los más afectados fueron los ancianos y los jóvenes, y se dice que no fue lo que las noticias decían, de que porque las personas que se encontraban en el medio de lo que es los jóvenes y los ancianos, sus defensas estaban más fuertes y por consecuencia no se enfermaban tanto. Pero en realidad una investigación a fondo dice que los ancianos y los jóvenes fueron los más imprudentes en el tiempo de la pandemia, por eso se enfermaron más. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por eso especifica y dice a estos dos grupos de personas que sean prudentes, que usen la prudencia, porque muchas de las veces como joven uno puede actuar imprudentemente. ¿Por qué? Porque siente que tiene el futuro por delante, se siente fuerte, se siente guapo, se siente que es Superman a la edad de 18 años, 17 años, 20 años, y eso lo lleva a actuar muchas veces imprudentemente. Pero Pablo les dice a Tito en el verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. No porque seamos jóvenes, no porque seamos de cierta edad, no tenemos que practicar la prudencia. Todos debemos practicar la prudencia en todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para tener una vida mejor, para evitar problemas, para evitar consecuencias a nuestra vida. Debemos pensar, como decía el significado de la palabra prudencia, pensar antes de actuar, antes de hablar.
y antes de tomar una decisión, ser prudente, ver el resultado que va a venir de esa decisión, de esas palabras, y actuar de acuerdo al mejor resultado que nosotros vamos a ver por pensar antes de actuar, antes de hablar. Y sin duda alguna seremos personas bendecidas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos usando la prudencia. José fue uno de los hombres más prudentes que la Biblia describe. Capítulo 41, verso 13. Son algunos ejemplos bíblicos. Sabemos la vida de José, vendido por sus hermanos, encarcelado, acusado de acoso sexual, todo lo que él pasó. Pero dice la escritura en el capítulo 41, verso 33, dice, hablándole a Faraón, revelándole los sueños, le da este consejo José a Faraón y le dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. Y eso es una característica bien importante, el ser prudente, porque no le dijo a Faraón: ponte a uno que sea muy valiente, que sea muy manso, que sea con alguna otra característica que a usted le guste poner. No, le dijo: búscate solamente un varón prudente y sabio, es todo. Y el texto que leímos dice que el que actúa prudentemente actúa con sabiduría. Entonces, después de esta conversación, Faraón elige a José, y Faraón debe haber dicho: qué mejor hombre prudente que este. No le dijo José a Faraón: pues hay uno que esté bien guapo, que tenga porte, que sea valiente, que no tenga temor, que no, dice: ponte a uno que sea un varón prudente. Y inmediatamente fue puesto él mismo, José, porque actuó con prudencia. En toda su vida él pudo demostrar que actuó con prudencia, pero siempre, en todo momento, José dice que lo hacía por temor a Dios nuestro Señor. Entonces, ¿qué fue el resultado de esta actitud de ser prudente para José? Y él fue prudente en todas las áreas de su vida. Incluso cuando llegaron los hermanos a pedir el trigo, cuando se vinieron los años de hambre y llegó su familia a ese pueblo, si usted lee toda la historia, José toda su vida se dirigió con prudencia. ¿Y cuál fue ese resultado de una vida con prudencia? Dice que fue el segundo de Faraón en toda la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque se dirigió con prudencia todos los días de su vida. Si nosotros, como hijos de Dios, en este tiempo nos dirigimos con prudencia todos los días de nuestra vida, sin duda alguna Dios bendecirá nuestras vidas. El mundo verá dónde vamos a estar, porque nos estamos dirigiendo con prudencia. Así es que la prudencia, el dirigirse con prudencia en nuestra vida, va a ser bendición a nuestra vida. Y no solamente a nuestra vida personal, sino también a su familia, a sus hijos. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo con prudencia. El hecho de hablar mal de alguien ya está mal delante de Dios. ¿Es correcto o no? No tenemos licencia para hablar mal de alguien, aunque se porte mal. Ahora, el hablar mal de alguien delante de nuestros hijos o delante de otras personas, eso es imprudencia total. Es algo que nosotros debemos actuar todos los días con prudencia. Por eso no podemos hablar de todo delante de quien estemos. Tenemos que ver con quién estamos, qué estamos hablando, si caben nuestras palabras a la conversación. ¿No le ha pasado que usted tiene una palabra muy seria, una plática muy seria con alguien, y llega de repente aquel con el chiste a arruinar la sana conversación que se tenía? Eso pasa en nuestras vidas. Y el concepto que se tiene de una persona que no es prudente es que no piensa, es que
es imprudente. Y no, las personas no van a querer estar cerca de esa persona que es imprudente. La prudencia es algo que va a bendecir a nuestra vida si la practicamos todos los días de nuestra vida. No podemos decir todo, aunque sea verdad, pero hay momentos en que se tiene que decir la verdad. No podemos hablar todo, aunque tengamos la razón, pero hay el momento adecuado para decir lo que se tiene que decir. Y es ahí donde uno tiene que usar la prudencia. Si no, de lo contrario, uno se va a meter en problemas en su vida. Y después vamos a estar echándole la culpa a Dios, que nadie me quiere, nadie me habla. Pues si usted es bien imprudente y yo también, pues nadie va a querer estar con nosotros. ¿O a usted le gustaría estar cerca de un imprudente todos los días? Que va a la tienda y no usa la prudencia y se agarra un racimo de uvas y usted anda con él y él anda comiendo uvas. Yo no me gustaría andar así con alguien. Entonces lo que hace el actuar sin prudencia es el alejamiento de las personas. Como decía el texto hace un momento, que una persona que es prudente tiende a ser imitada más que los que no usan la prudencia. Hay una historia en el libro de Samuel, en el capítulo 25, de una persona llamada Abigail, una mujer prudente que usó la prudencia en todo su esplendor. Desde que entra en escena en la Biblia, se ve cómo ella era una mujer prudente, pero solamente cuando usted lea toda la historia, va a ver cada actuar de esta mujer, Abigail, cómo ella usó de la prudencia. Pero solamente voy a leer el verso 36, dice, en adelante dice: y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Nabal era el esposo de Abigail. Abigail había regresado de haber estado delante de David para evitar una tragedia en toda la casa de Nabal. Ella hizo todo lo necesario para que esa tragedia que iba a venir a la vida de Nabal y toda su casa se evitara. Abigail hizo todo lo necesario para que eso no sucediera. Y en este verso es cuando ella regresa a la casa y ve a Nabal, y dice la escritura que Nabal tenía una fiesta como de rey. O sea, estaba la banda a todo lo que daba. El mariachi, la cumbia o lo que a usted le guste estaba en la casa de Nabal. Entonces mire lo que dice este texto. Dice que tenía un banquete en su casa como banquete de rey. Dice, y el corazón de Nabal estaba bien alegre. O sea que ya se le habían subido las pocas copas que había ingerido y estaba bien alegre. En otras palabras, estaba borracho Nabal. Ahí dice, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Y esa es la prudencia que podemos ver en este caso, en el caso de Abigail. ¿Por qué? Porque llegó de haber enfrentado o confrontado o dialogado con David. Y al ver al Señor todo ahí borracho, quizás hasta bailando solo, ella fue prudente al no echarle en cara al hombre y decirle: por ¿qué estás haciendo? Por lo que hice no va a haber peligro en nuestra vida. Eres un irresponsable. ¿Qué estás haciendo? En vez de que estés preocupado, tienes una fiesta. Ella no se puso a gritarle en ese momento. Ella dice que lo dejó la escritura. Dice la escritura que lo dejó hasta el día siguiente. Dice, y el verso 37 declara, dice, pero a la mañana siguiente, cuando ya Nabal le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Al día siguiente, ahora sí, Abigail le dijo: siéntate. Y le dijo todo lo que ella había evitado. Y le dijo las cosas que ella había hecho. La Biblia no describe todo lo que le dijo en ese momento, pero sin duda alguna lo que podemos denotar aquí es que Abigail fue prudente. Pero
nos damos cuenta que a la mañana siguiente ella le dijo todas estas cosas, todo. Y fue tan grave la acusación en ese momento de Abigail, todo lo que le ha de haber dicho, como aquellas discusiones que a veces se dan entre parejas, que se quedó callado el hombre, dice, y desmayó su corazón, se quedó triste en ese momento. Pero lo que destacamos aquí fue la prudencia de Abigail para decir las cosas. Hay un momento adecuado para decir las cosas. Para la próxima vez que nos enojemos, con quién nos enojemos, hay que ver si es el momento adecuado de decir las cosas. Debemos que usar la prudencia para que tengamos mejores resultados todos los días. Así como el resultado que tuvo esta mujer, Abigail, de haber usado la prudencia en ese momento. El resultado fue que evitó la muerte en ese momento de toda la casa de Nabal, de todo hombre varón, porque David había dicho en su corazón: voy a destruir todo hombre, todo lo que este hombre tiene por lo que él hizo. Abigail lo evitó. Fue una persona muy prudente. Sin duda alguna, si nosotros actuamos todos los días con prudencia, tendremos mejores resultados en nuestra vida. Si somos de donde somos, y donde somos se dice que son valientes, a partir de mañana usted mejor escóndase, corra, porque es lo que la Biblia nos dice. Si queremos tener mejores resultados, y no importa si le dicen que es un cobarde, que usted es un dejado, déjelos. Yo le recomiendo que los deje. Como dije hace un momento, si es de mecha muy corta, añádale kilómetros de mecha para que no explote. Y eso, al actuar de esa manera, sin duda alguna, Dios bendecirá nuestras vidas. Todos los hombres que actuaron con prudencia en la palabra de Dios, al final de sus vidas, usted ve la bendición, el poder que la prudencia tuvo en sus vidas por actuar de esa manera. Tenemos otro ejemplo, Mateo capítulo 7, verso 24. Escuchamos la situación de 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Las prudentes llenaron aceite para que estuvieran listas cuando el novio iba a venir. Y esas que llenaron aceite, sus lámparas, fueron las que fueron a la boda. Las imprudentes se quedaron. Para el hecho de nuestra salvación, todos los días debemos vivir con prudencia de acuerdo a nuestra salvación y estar preparados para que cuando el Señor venga por nosotros estemos listos como estas vírgenes prudentes. Nos agarre el Señor preparados, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Pueda que venga esta noche, y la pregunta es: ¿tenemos llena nuestra lámpara de aceite? Porque hemos estado viviendo prudentemente respecto a nuestra salvación, lo cual es lo más importante. Todos los ejemplos que pusimos de usar la prudencia en nuestro diario vivir bendecirá nuestras vidas de alguna manera, pero el vivir prudentemente de acuerdo a nuestra salvación todos los días será bendición, porque será que iremos con el Señor a donde Él ha prometido llevarnos. Pero tenemos que vivir todos los días prudentemente en referencia a nuestra salvación y estar preparados para que no nos pase lo que le pasó a estas 10 vírgenes imprudentes, que después le decían: danos de su aceite para que nosotros también vayamos, pero no se pudo. Ellos dijeron: vayan a comprar y que les vaya bien. Entonces todos los días tenemos que vivir con prudencia de acuerdo a nuestra salvación, usar la prudencia, cómo estamos actuando en respecto a nuestra salvación. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un examen y nos dicen: el examen va a ser en un mes exactamente, pero no le dan el día, no le dan la fecha, y usted imprudentemente no estudia, deja pasar los días. De repente vienen y le dicen 15 días antes: el examen va a ser el día de mañana, y usted no estudió.
desde un principio, cuando supo que el examen iba a venir, pues no va a tener un buen resultado, no va a tener una buena calificación, porque una noche antes que usted recibe el mensaje de que el examen es mañana, usted va a querer abrir los libros y estudiar, pero es imposible que en un momento solamente pueda captar todo lo que se requiere para pasar ese examen. Mas sin embargo, si empezó a estudiar desde el primer día que usted supo que iba a venir un examen, cuando venga el día del examen, usted estará preparado para hacer ese examen. ¿Por qué? Porque fue prudente, se puso a estudiar desde el primer día. El día que vino el examen, usted lo pasa. ¿Por qué? Porque usó la prudencia en cuanto al examen, estudió y pasó el examen. Lo mismo es con nuestra salvación. Debemos estar preparados todos los días, desde el primer día que Cristo nos rescató. Por eso el apóstol Pablo dice: cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y no solamente es al final, a ver si va a venir el Señor cuando ya estemos ancianos o adultos, o no, desde el primer día seguir cuidando nuestra salvación, para que cuando Cristo venga nos vayamos a donde Él ha prometido llevarnos, de estar con Él en ese lugar perfecto donde no habrá todo lo que hoy nos agobia en esta vida. Pero debemos vivir todos los días prudentemente. Es hermoso vivir con una vida prudente, porque el resultado nosotros lo vamos a ver por la Escritura también, que nos da a conocer el resultado de tener una vida prudente, de ser prudente, y seremos bendecidos en esta tierra, en esta vida. Pero el ser prudente en nuestra salvación, vivir todos los días con prudencia respecto a la salvación, garantiza que cuando el Señor venga por nosotros, nos iremos con Él a ese lugar que tanto nosotros anhelamos y soñamos, donde será por la eternidad. Le voy a invitar, se ponga de pie. Todos los días. Y esta prudencia en la salvación, creo yo que es la más importante de cuidar en nuestra vida. Aquella que nos garantiza el estar con el Señor para siempre. Aquella que nos da la oportunidad de todos los días trabajar en la salvación, vivir con prudencia, estar preparados todos los días para irnos a casa con el Señor. Y el resultado de tener una vida prudente es bendición y poder. El poder de poder llevarnos al cielo y la bendición de vivir una vida mejor en esta tierra. Así es que, ¿quién quiere vivir prudentemente? Será una bendición a nuestra vida. Y en esta noche yo le quiero pedir a usted que pase a este altar y dígale al Señor: Señor, quiero vivir todos los días con prudencia. Dame el entendimiento, dame la sabiduría, Señor, cómo actuar, cómo hablar, cómo vivir todos los días. Y eso sí es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos mejores para la gloria de su nombre. Y la prudencia es una herramienta que Él nos ha dado para ponerla en práctica, para crecerla todos los días y sin duda ser bendecidos en esta tierra. Así es que si usted quiere ser prudente, pase a este lugar. No es que no lo sea, pero quizá pueda decirle al Señor: en todos los casos de mi vida quiero ser prudente para tener mejores resultados. Quizás usted se ofendía por cualquier cosa y quería ponerse los guantes por algo insignificante. Venga y dígale al Señor: Señor, ya no quiero actuar así, ya no quiero vivir esta vida así, Señor. Quiero ser prudente para la gloria de tu nombre y por consecuencia tener una vida mejor.